Bueno, muy buenas tardes. Muy lindo estar con ustedes en esta extraordinaria iniciativa del senador Esteban Bullrich y de Enrique Morat y Jorge Colina, con los que hizo este libro tan provocador, pero que le muestra una puerta de futuro a la política argentina, en temas tan relevantes como el poder territorial y el desarrollo de la población en la Argentina. Así que les agradezco enormemente por esta, de vuelta, provocación intelectual y política, que me alegro que esté acompañada hoy por personas tan relevantes como las que nos acompañan. Gracias por estar acá, presidente, gobernador, aunque le gusta que le digan intendente, gobernadora, presidenta del partido, Patricia Bullrich, dueño de casa, Jorge Macri, que ya lo voy a llamar a que nos diga unas palabras, y demás intendentes, diputados, senadores, senadoras. Muchas gracias. Bueno, le voy a pedir a Julián Oviglio, que es el presidente de la Fundación Nuevas Generaciones, que ha editado este libro, que nos diga unas palabras. Gracias, Fede. Flaco querido, amigos, hace 2 años vinieron Jorge Colina y Enrique Morat a la Fundación. Me dijeron, estamos trabajando un tema de fondo que nos parece muy interesante, que Esteban lo quiere empujar. ¿Nos podés ayudar a sistematizarlo y a darle un poco de profundidad? Le dije, esto es provocador, vamos para adelante, no hay ninguna duda que lo vamos a hacer. Y estuvimos 2 años trabajando con gente de toda la provincia, con gente de distintos ámbitos, muchos senadores, diputados, gobernadores, intendentes, con esta propuesta y recibiendo devoluciones, ideas, propuestas, que después tomó Esteban, lo profundizó y generó este libro, que para mí es una cosa espectacular, pues sin dudas llega en un momento definitivamente oportuno para la Argentina, un momento donde hay que discutir todas estas cuestiones, y me parece que no hay ninguna persona mejor que lo pueda presentar y que pueda buscar la unidad que Esteban. Así que desde la Fundación no dudamos en apoyarlo desde el primer día y vamos a seguir apoyándolo ahora, generando más debates y tratando de obtener más devolución de todos aquellos que quieran hacer un aporte a estas ideas. Así que acompañamiento total. Gracias, Flaco, Jorge, Enrique, por la confianza y vamos a seguir acompañando. Le voy a pedir a Jorge Macri, flamante ministro, intendente en uso de licencia, Vicente López, dueño de casa, que nos acompañe. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola Flaco, ¿cómo estás? El otro día cuando me convocó Esteban a participar del ida y vuelta de este libro que festejo, le dije, mirá que yo tengo algunas miradas distintas. Me dijo, buenísimo, buenísimo, vení, contalo. ¿No? Fue así, exactamente así. Me dijo, buenísimo, buenísimo, vení, que el debate es lo que nos va a enriquecer. Felicito a la Fundación, a los que venían investigando ya este tema, a Esteban por ponerlo sobre la mesa, al presidente Pinedo, porque nombró a todos los presidentes, yo lo saludo al presidente Pinedo. Y decirles que el libro pone sobre la mesa algo en lo que todos seguramente coincidimos, que es que como está planteado el esquema político y económico de la Argentina en función de la provincia de Buenos Aires, el tema no funciona. El diagnóstico para mí, debo decirles que es profundo. Sé que además hay mucha investigación detrás de lo que está en el libro. Y casi recién hablábamos con Joaquín, que seguramente va a hablar en un rato, y con el que tendemos a coincidir bastante en algunos temas de la provincia. No solo es profundo, sino que es correcto. Yo diría que el capítulo de describir los problemas que la provincia de Buenos Aires tiene,
de cómo gobernarla, los problemas económicos, de postergación estructurales, la representación política que la provincia de Buenos Aires tiene en distintos ámbitos, por ejemplo el Senado, sin duda plantean problemas en un esquema federal donde mucha de la población, mucha de la pobreza, pero también mucha de la capacidad de hacer del motor de la Argentina están concentradas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tengo alguna diferencia con la solución, con cómo abordar la solución a ese problema. Es algo que hemos hablado muchas veces, lo hablamos con María Eugenia mientras estuvo en la gobernación, que de hecho de paso fue el tándem de María Eugenia y Mauricio, fue el único gobierno que le devolvió recursos reales a la provincia de Buenos Aires, en una pelea genuina y concreta respecto de la coparticipación y que además encontró a los intendentes de todos los espacios políticos yendo al Congreso a apoyar esa iniciativa. A mí me parece, por experiencia, además mientras fui legislador, lo veo al Chino Navarro, amigo, que está acá sentado, hemos compartido la Cámara y creo que nos tocó votar la creación del municipio 135, Lezama, que planteaba separarse de Chascomús, y había argumentos muy profundos para acompañar esa iniciativa, que de hecho prosperó. Lo complejo es plantear si en la división está necesariamente la solución. Y yo dejaría un solo pensamiento, como devolución de lo provocador de este libro, que es, a mi entender, y el de muchos intendentes, antes tal vez de dividir la provincia, que no necesariamente resuelve los problemas de la gente, sí, seguramente una mejor representación, tal vez una mejor identidad, identificación y potenciar algunas regiones. La provincia ya está dividida en 135 municipios. Y la provincia de Buenos Aires es probablemente, no probablemente, quito el probablemente, y cito a Antonio Tuta Hernández, uno de los constitucionalistas más importantes que tiene la Argentina y que fue además parte del capítulo de autonomía municipal en la reforma constitucional del 94, la provincia de Buenos Aires es una de las más atrasadas en la autonomía municipal, por lejos. Y es una deuda que tenemos. Entonces yo lo que plantearía, y esta es una discusión que tuvimos ya en su momento con un proyecto en la época de Scioli gobernador, que intentaba regionalizar instancias burocráticas pensando que eso acercaba al gobierno a las distintas regiones y en realidad nos oponíamos porque generaban instancias intermedias que no eran facilitadoras, sino complicaban. Ya que tenemos una instancia financiada desde lo público, con representación política, creo que la provincia de Buenos Aires necesita y se merece avanzar en perfeccionar la autonomía municipal como unidad primera de gestión, sin generar otras instancias y ver si desde ahí logramos empezar a resolver con más profundidad algunos de los problemas de la gente en el tema salud, seguridad, producción, educación, infraestructura. Y un solo dato, y con esto cierro, y de esto Esteban sabe más que yo, el director de escuela de la provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo, la actual directora, de 16.000 instituciones educativas que funcionan en 10.000 edificios. Aunque todos los días saliera a recorrer, no termina su mandato logrando conocer a cada uno de los equipos directivos de esas escuelas. Una cosa es la currícula, una cosa es garantizar que todos los chicos tengan una base educativa igual en toda la provincia, y una muy distinta es pensar que todo se puede resolver desde la ciudad de La Plata. Así que, como aporte adicional, diría un profundo agradecimiento, coincidencia en el diagnóstico, me permitiría, y tal vez es parte de la deformación de ser un apasionado intendente con muchos de los que están acá, darnos un espacio para que la reforma constitucional del 94, que le dio visibilidad y ámbito real a los municipios, se plasme antes de pensar cómo dividimos el problema, que no sé si termina siendo parte de la solución o agrava alguno de los problemas de carga y de gasto político. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, es muy importante que nos acompañe hoy el Chino Navarro, secretario de Relaciones del Gobierno Nacional con el Parlamento argentino.
y un adversario nuestro y un amigo nuestro. Chino, si querés decirnos unas palabras. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por invitarme a hacer uso de la palabra. Lo conocí a Esteban antes de que tuviera que afrontar esta difícil situación y lo empecé a respetar y apreciar cuando aún no nos imaginábamos que esta enfermedad lo iba a afectar. Lo visité los primeros días cuando se enteró, se confirmó su diagnóstico y confirmé que era un gran hombre con un valor más que importante para pelearle a la vida, a cualquier cuestión. Tenemos diferencia con Esteban, pero en cuestiones determinantes que tienen que ver con la vida, la humanidad, los valores, la generosidad, voy a cualquier lucha con él. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá cuando me invitó, bueno, participo en el libro, él me invitó generosamente que hiciera algún comentario. He hecho un comentario, un aporte junto con otros, creo que está Martín Lustó, que lo veo ahí, otras personalidades, otras personas que aportan sobre el tema de Buenos Aires, que es una cuestión que nos viene afectando desde hace tantas décadas, ¿no? Desde unitarios y federales que vemos discutiendo provincia de Buenos Aires. Pero también quiero decirles que en este momento de tanto desencuentro, donde a veces nos decimos cosas horribles, donde a veces nos descalificamos, creo que tenemos que entender que el único camino que tiene Argentina, más allá de las legítimas diferencias, por eso vivimos en democracia, luego el pueblo vota, elige, y más allá que a veces en las semanas previas siempre se habla si va a haber fraude, si el voto cadena y cosas por el estilo, está demostrado que el pueblo argentino y el sistema es muy bueno y gana el que el pueblo elige. Algunos estamos más contentos, otros menos. Confiemos en el sistema democrático. Si la energía que usamos para denostarnos y para cuestionarlos, la mitad por lo menos la usaríamos para pensar soluciones, Argentina estaría mucho mejor. Y si vemos los últimos años, del 75 a la fecha, la caída que tiene Argentina en serrucho, de aquella Argentina de un dígito de pobres, de un dígito de desocupados, y que hoy convivamos y pareciera que es natural con 40% de pobres, y nos echamos la culpa uno a otro, saber quién es el más responsable. Mientras nosotros discutimos la política, aunque no sea nuestra intención, la situación no se resuelve y los que sufren son los sectores más humildes y también los sectores medios bajos y también los sectores medios. Y la política en realidad es un instrumento que elegimos, un medio para resolver los problemas para bien, cada uno de su posición política, de su posición ideológica. No tenemos por qué pensar iguales, pero estamos obligados a buscar con racionalidad, con sensatez, pensando en el bien común, algunas soluciones. Tenemos ahora la posibilidad de discutir el acuerdo con el fondo. Podríamos pensar cómo en una década tener un dígito de pobres, cómo una década tener un dígito de inflación, cómo cuando somos oposición o somos gobierno tenemos una actitud responsable. A mí me ha tocado ser oficialismo cuando Jorge era opositor y me ha tocado ser opositor cuando muchos de ustedes eran gobierno y mi planteo siempre era yo le ofrezco al oficialismo cuando me toca hacer oposición lo mismo que le pedía cuando era oficialismo.
Si cumplimos mínimamente este criterio, nos podría ir mejor. Les digo esto porque vine a un encuentro, no sabía que me iba a invitar a hablar, tampoco tantas personalidades distinguidas de la fuerza opositora. Si sobrevivo a esto en el frente de todos. No, quédense tranquilos que somos una fuerza democrática, que discutimos igual que ustedes, nos peleamos igual que ustedes, nos dividimos, nos reconciliamos. Pero lo importante sería que más allá de las partes, oficialismo, oposición, pensemos en la Argentina. Y tomemos como ejemplo a Esteban, que con su situación compleja pensó el libro, lo llevó adelante, me invitó sin ninguna especulación, me dijo escribir con total libertad como corresponde, pero a veces no ocurre. Y también les cuento y termino que tenemos otro proyecto en común con Esteban, que tiene que ver con un estudio que hizo el gobierno de ustedes entre el 2015 y 2019, tanto a nivel nacional como provincial, que es la ruta que se está haciendo, la Ruta 6, ¿no? Pensando en desarrollar allí emprendimientos que tengan que ver con la agricultura familiar, que tengan que ver con nodos logísticos y con vivienda de primera calidad. Y es una idea que a mí me llegó a través de un empresario amigo y amigo en común con Esteban, y ahí lo conocí a Esteban, y hemos armado un equipo que funciona en la jefatura, en la secretaría que circunstancialmente presido, asesores de Esteban con asesores nuestros, y trabajamos juntos sin ningún inconveniente, a pesar de las peleas, a pesar de las dificultades, y hemos llevado hace poco al jefe de gabinete la propuesta de empezar con una prueba piloto. ¿Y cuál es el capital de este proyecto? Que lo hemos podido construir del 2019 al 2021 en conjunto el equipo de Esteban con nuestro equipo. Sin que tengamos que pensar igual, sin tengamos que... Todo lo contrario, a veces tenemos diferencias, pero también podemos ponernos de acuerdo en cosas que le sirven a nuestra comunidad. Así que les agradezco. Es un gusto estar acá. De haber sabido que había tantos dirigentes, no sé si hubiese venido, pero ahora que me tocó hablar y que lo veo a Esteban con esa sonrisa, obvio que hubiera venido porque un amigo vale más que cuestiones que nos pueden separar circunstancialmente. La humanidad está por encima de la política. Muchas gracias. Bueno, Joaquín de la Torre es uno de los personajes que más sabe de la provincia de Buenos Aires, a la que ha gobernado desde el Ministerio de Gobierno y a la que conoce desde su cargo de intendente. Joaquín. Yo leo. Voy a poner esto acá adelante, si no se me ve la panza. Gracias, Esteban, por la invitación. Enrique, muchísimas gracias. No, déjame acá atrás. Jorge, gracias, Jorge. Me vino a ver hace bastante tiempo Enrique con esta locura. Siempre, para ser muy honesto, le di bastante poca bola. Y él insistía, y hace un tiempo me contó que Esteban estaba atrás de esto, y ahí me empezó a motivar. Y ahí le empecé a dar bola. El primer placer es leer un libro escrito por personas que entienden cómo funciona la provincia de Buenos Aires. Qué cosas le pasan a la provincia de Buenos Aires, qué cosas le pasaron a la provincia de Buenos Aires y qué cosas le pueden pasar a la provincia de Buenos Aires si no hacemos nada. Es el primer placer. Que no tratan a la provincia de Buenos Aires como un jarrón chino, que no saben dónde ponerlo y que no saben qué hacer con ello. El libro trata con mucha inteligencia los periodos históricos. O sea, cuenta la provincia hoy, pero entiende
que la provincia de hoy tiene que ver con su derrotero histórico, con su problema histórico. Es más, menciona con mucha inteligencia una cosa muy al pasar, pero que me sirvió mucho para entender mucho de la cabeza, sobre todo de nuestros provincianos. Hay 3 Buenos Aires. Hay 3 Buenos Aires. Y es verdad, para la gente del interior, para los Pablo Walter de la vida, hay 3 Buenos Aires. La ciudad, la provincia y el gobierno nacional. Los 3 son, para la gente del interior, son Buenos Aires. Y eso sin duda complejiza mucho la mirada que tienen sobre nosotros los bonaerenses. Con mucha sutileza e inteligencia, menciona el libro, en comparación con Santa Fe y Córdoba, en la parte impositiva, pero no en la parte impositiva, sino desde la parte de la vista del Producto Bruto Geográfico, menciona con mucha inteligencia la ventaja que tienen relativa Córdoba y Santa Fe. Porque Córdoba y Santa Fe tienen una gran ventaja. Son los productores agropecuarios de Córdoba y Santa Fe son iguales que los de la provincia de Buenos Aires, pero tienen una gran ventaja. Los productores de Córdoba y Santa Fe son iguales a los de la provincia interior de Buenos Aires, pero tienen una gran ventaja. No se tienen que hacer cargo del conurbano. Y esa es una gran ventaja. La división, de alguna manera con una inteligencia, plantea o separa estas cuestiones. Y me parece que es un hallazgo, que es un reconocimiento importante, porque no es justo, o por lo menos no es tan justo, que el pequeño productor o el pequeño pesquero de Mar del Plata o productor de Pigüé se tengan que hacer cargo siempre del conurbano. La provincia de Buenos Aires tiene un problema, que es el conurbano, lo dice Martín en su comentario al final. Claramente la provincia de Buenos Aires tiene un problema, que es el conurbano. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, y me parece que esta es la inteligencia del libro, es: ¿de ese problema se tiene que hacer cargo la provincia de Buenos Aires o toda la nación? El conurbano es una realidad producto de la incapacidad de la provincia de Buenos Aires o es una realidad producto de muchas gobernaciones del interior del país que han fracasado y que han expulsado a sus habitantes hacia el conurbano. Yo, al igual que Jorge, suscribo el análisis, lo suscribo profundamente. Suscribo las ganas de debatir este tema, porque es tener una mirada por arriba de lo corto, por arriba de lo electoral. Y creo que hay que empezar a trabajar a partir no de las 5 provincias, sino de las 2 regiones. Yo creo que son las 2 provincias distintas. El libro menciona la creación de 5 provincias, pero después la subsume en 2 regiones. Una, todo el interior de la provincia de Buenos Aires, y otro, el conurbano más la capital federal. Es un buen momento que le devolvamos a Horacio esta invasión de estos últimos tiempos y vayamos por Cava desde la provincia de Buenos Aires. Claramente en esto creo que la pandemia, el tratamiento inteligente que hicieron ambos jefes de gobierno de trabajar sobre todo en la primera parte del año pasado el tema de la pandemia como una unidad, ha puesto sobre el tapete algo que siempre los políticos llegamos al final, ¿no? Siempre las cosas suceden en la gente, y los políticos pues nos damos cuenta. Y claramente el AMBA es una región única, claramente el AMBA debe ser tratada por lo menos en manera distinta al resto de la provincia de Buenos Aires. Imagínense, les voy a contar un solo cuento. Mira, Horacio, cómo te usamos la plata. ¿En qué hospital se atiende la gente del ferrocarril San Martín? La de Caseros, de Diego, la de San Miguel, la de Pilar, está Nicolás Ducoté por ahí, la de José Cepaz, en el Subizarreta. ¿Por qué? Porque está en Devoto, que es una estación del tren. Y así todo el conurbano elige hospitales en la ciudad que tienen que ver con el lugar de las estaciones de su ferrocarril. Claramente transporte público, salud, seguridad y basura son temas que deben ser tratados, que ya son tratados
o por lo menos ya son tratados a partir de la elección de la gente como una cosa común. Así que para mí el libro es una gran idea, lo felicito, celebro, me encantaron las regiones más que las 5 provincias. Creo que la inteligencia de las provincias es darle poder a la provincia de Buenos Aires y eso también es bueno, no sé si nos los van a dejar pasar, pero bueno. Y muchas gracias. Y por último, todo esto lo había escrito, ¿no? Quiero decir algo que dice Malamud. Celebro que un legislador de la provincia de Buenos Aires haya tenido la valentía de pasar de las palabras a los hechos, que haya aceptado el desafío, lo haya planteado y el debate que ha generado. Felicitaciones, Esteban, a vos y a todo tu equipo. Bueno, vamos a llamar a otro bonaerense, intendente, conocedor del territorio, Diego Valenzuela, a que nos arroje algo de luz, después de la luminosidad de Joaquín. Bueno, buenas tardes. La verdad es un orgullo estar acá, no solo por Esteban, por la garra que le pones a la vida, sino también por el planteo que nos trae este libro, al que conocíamos un poco en su génesis, Enrique Jorge, pero que viene hoy Esteban a ponerle el moño en una discusión que en mi opinión es necesaria, es importante, porque a veces todos los que estamos en la provincia y pensamos cómo lograr ponerla de pie, nos cuesta salir de la superficie, del vértigo de todos los días. Y bueno, Esteban siempre estuvo preocupado por los temas profundos de la provincia, por los temas estructurales. Y hoy viene a sumarse a esta investigación para darle la fuerza de su historia e interpelarnos a todos respecto del para qué de la provincia de Buenos Aires, del para qué más profundo. ¿Se preguntaron alguna vez, desde la historia lo digo, cómo pasó una provincia de ser el motor de la Argentina en lo político, en lo económico, en el siglo XIX, en la época del federalismo, a ser una provincia subyugada, discriminada, sin recursos económicos como los que necesita, sin una comunidad política fuerte? O sea, de la época del federalismo, de la época de Rosas, después vino la mutilación de 1880, Dardo Rocha, que armó una capital como pudo, lejos. Roy Ora, un gran historiador, dice que es una ciudad espectral, La Plata. La queremos mucho, es nuestra capital, pero claro, no llegó a ser ese lugar donde se sitúa la comunidad política, profundamente hablando, de todos los bonaerenses. Así que el libro, a mí lo que me encanta es que discute con lo importante, no solo con lo urgente. Obviamente urgencias tenemos un montón en la provincia de Buenos Aires, todos los días. ¿Y qué veo en el libro? Es esa intención de trabajar sobre el para qué. La Organización Federal de la Argentina, de las provincias y de Buenos Aires dentro del Pacto Federal. Tenemos un federalismo bobo, que no es tal. Y tenemos un déficit de federalismo hacia adentro de la provincia también. O sea, del gobierno provincial respecto de los municipios, carentes de autonomía municipal como consagra la Constitución en el artículo 123, que sí tienen los cordobeses. Lo dijo Jorge hace un ratito. ¿Se puede gobernar la provincia solo desde La Plata? Bueno, María Eugenia lo experimentó. Es difícil. La vastedad, una provincia que tiene el tamaño en geografía y en población de cualquier país importante de Europa, con una diversidad geográfica, productiva, social, tremenda. Y además municipios que tienen tamaño no de provincia, más que de provincia. 3 de Febrero, que es uno de los medianitos, tiene más población que 4 provincias argentinas. Ni hablar algunos otros. Las regiones, el tamaño y las limitaciones que impone el tamaño de algunos municipios, la subrepresentación política y legislativa que tiene nuestra provincia en las cámaras
incluso hacia adentro, en términos del conurbano y la población que tenemos, las autonomías municipales, la identidad bonaerense. ¿Qué es ser bonaerense? Porque va de la mano de todo esto que ustedes están trayendo hoy a la reflexión. Lo que decían también los colegas intendentes, la diversidad regional y productiva. Vas de la semilla de Pergamino a los puertos, a la pyme industrial del conurbano, a lo atlántico que tiene mucho que ver con el turismo, pero ahí nomás te vas a Balcarce y está La Papa. Entonces esa diversidad no es fácil de gobernar si no hay un diseño institucional que potencie, me parece a mí, todos esos factores positivos que tenemos. Así que en definitiva me reconforta ver los debates importantes, necesarios, además de los urgentes. Después, como dijeron algunos colegas, las fórmulas de solución son parte del debate. Me refiero al diseño institucional. Lo primero que miraba cuando veía el mapa es dónde me toca, en qué provincia entra 3 de febrero. Pero yo deseo como bonaerense que la provincia de Buenos Aires algún día deje de ser solamente un padrón electoral que se pone en juego cada 4 años en una elección nacional. Y acá están en debate los temas importantes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el último participante como comentarista en el texto del libro es Martín Lustó, el senador Lustó. Le voy a pedir que nos acompañe. Martín, antes de ser político, era especialista en coparticipación federal, que algo que ver tiene con los problemas de la provincia de Buenos Aires. Y además fui funcionario de la provincia de Buenos Aires. No te voy a volver a saludar, Esteban, es un placer enorme, gracias por la invitación. Sí quería saludar a Jorge Enrique, que no había podido. Es un gusto enorme estar acá compartiendo la presentación del libro, voy a ser muy breve. Argentina es un país que está trabado desde hace mucho tiempo. No es la pandemia, no son las cosas que nos echamos en cara. Del año 74 hasta el año 90, Argentina cayó en su ingreso por habitante. Desde el año 2006-2007 hasta 2019 se estancó en su ingreso por habitante. La pandemia le agregó una capa más de gravedad a esa situación. Antes de este año, del crecimiento de este año, teníamos el mismo ingreso por habitante que en el año 74, pero teníamos 10 veces más pobreza. Y no hay ningún lugar de la Argentina donde esa decadencia se note más que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y como decía Joaquín, no es un problema de la provincia de Buenos Aires, el conurbano es el principal problema social, económico y político de la Argentina. Y así lo tenemos que abordar. Tenemos que abordarlo con una discusión mucho más profunda, iniciando una conversación. Yo últimamente uso mucho la palabra conversación, porque conversar quiere decir girar con el otro. Y así como se puede girar entre oficialismo y oposición para entender mejor qué es lo que pasa, hay que girar entre el Estado federal y los estados subnacionales y entre cada uno de esos estados provinciales y los municipales. Y hay que iniciar una conversación acerca de cómo sacamos a la Argentina y particularmente a la provincia de Buenos Aires, pero en especial a aquellos que viven en el conurbano, de la situación en la que viven. Ahora eso tiene, como decía Diego, un devenir institucional. Hay un politólogo que se llama Sebastián Mazuca que habla sobre la consolidación de los estados y la construcción de capacidad estatal. Dice, los primeros estados surgieron en Europa y no es casualidad que casi todos los estados europeos tengan el mismo tamaño. La historia de la constitución de los estados en Latinoamérica y de la consolidación de la capacidad estatal es una historia muy distinta. Y por eso tenemos países del tamaño que tenemos. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de un país europeo, un poquito más grande que Italia, pero como dije, casi todos los países europeos son parecidos, pero encima está metido en una federación que tiene una extensión muchísimo más grande. Y eso le añade capas de complejidad sumamente importantes. Cuando uno mira la extensión y la diversidad de la provincia de Buenos Aires, lo primero que advierte, es lo que han dicho varios, es la cabeza está en La Plata, es demasiado famélica esa cabeza para poder atender la miríada de problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Es demasiado pequeña, no tiene suficiente poder y tiene realidades muy disímiles que hace que aquel que es gobernador se ocupe muchas veces de lo urgente y deje un poco a la suya aquellas cosas que sin ningún tipo de intervención estatal funcionan bien. Pero eso no alcanza para revertir lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Pero como decía, eso está inmerso en un país
Entonces, esa superposición institucional que ustedes describen muy bien entre lo judicial, en materia de seguridad, en materia de distritos escolares, que no termina de conformar un mapa sobre el cual se pueda funcionar coordinadamente para delegar hasta regiones o lo municipal, esa dificultad que uno aprecia a la hora de administrar la provincia de Buenos Aires también se traslada por estar esta Buenos Aires gigantesca inmersa en una federación. ¿Y en qué devino eso? Devino, como dice Andrés Malamud, de una provincia cuyos intendentes nunca son gobernadores y cuyos gobernadores nunca son presidentes. Y en parte eso es porque frente a la enormidad de los problemas de la provincia de Buenos Aires, tiene menos recursos de lo que le corresponden, tanto por un criterio devolutivo, ¿sí?, como por un criterio equitativo, muchos menos recursos de lo que les corresponden, mucha menos representación de la que les corresponde. Tanto en la Cámara de Diputados, ustedes hacen un cálculo, de acuerdo a la ley vigente, que no se cumple, de que faltan 28 diputados de la provincia de Buenos Aires. Ustedes la dividieron en 5. Yo creo que tiene sentido porque las realidades son disímiles. Hay una parte que tiene que ver con el ámbito metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, así debería funcionar. Pero si se dividiera en 4, las 4 provincias en que dividamos la provincia de Buenos Aires serían las 4 provincias más grandes de la Argentina. Y aún así, tiene solamente 3 senadores. Dividido en 5, creo que conforman la provincia 1, la provincia 2, la 6 o la 7, la 11 y la 13, más o menos. Bueno, esa es la magnitud y esa es la escala que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a que las instituciones son como reglas inamovibles. Pero todas las instituciones de las que disfrutamos o las que padecemos hoy, hubo un momento en que se crearon con innovación institucional. Cuando vemos la Constitución, cuando vemos la democracia, cuando vemos el federalismo, cuando vemos la política en materia educativa que tuvo la Argentina, todas esas fueron innovaciones institucionales. Yo estoy convencido de que para poder salir de donde estamos necesitamos un ejercicio colectivo de imaginación responsable. Y este libro es eso, es un ejercicio de imaginación responsable para poder entrar en las conversaciones que hacen posible otra Argentina. Y la verdad, no me asombra para nada que seas vos, Esteban, el que encara algo así, porque veo cómo es tu tarea que compartimos y que disfruto un montón de senador, donde siempre las discusiones difíciles, internas o externas, porque a veces es tanto más difícil discutir adentro que discutir afuera, los criterios con que se toman decisiones o se establecen posturas políticas frente a determinados temas, criterios rectores de hacia dónde queremos caminar, y después la calidad del debate que das, igual que el de tu trabajo, es siempre ejemplar. Así que un gusto enorme. Bueno, van a cerrar este encuentro los autores, ahora Enrique Morat y Jorge Colina. Hola. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero tengo organizado la conversación, así que discúlpenme si en algunos tramos me dedico a la lectura, porque todas las cosas buenas que dijeron, todas las oportunidades que mencionaron y todos los riesgos que tenemos, si los miramos ordenadamente son perfectamente manejables. Si los miramos un poco como solemos hacer en una conversación, pueden ser más complicados. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire, decía Borges en su Fundación Mítica de Buenos Aires. Pero Juan de Garay empezó con Buenos Aires y Mendoza la refundó en 1580. Desde entonces Buenos Aires fue creciendo distintas geografías, varias jurisdicciones políticas, distintas instituciones, fue punto de encuentro y fue piedra de conflicto, muchas veces en la historia argentina, en los casi 500 años. Hoy también, como en las ocasiones anteriores, podemos y debemos reencarrilar el rumbo en beneficio de todos y sobre todo sin excluir a nadie. Para eso hay que repensar Buenos Aires, como se lo hizo más de 10 veces a lo largo de la historia. Dijo alguno de los presentadores que nosotros recogemos en el libro, Buenos Aires es hoy 3 cosas. Buenos Aires es hoy 3 cosas.
Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires es, desde hace 25 años aproximadamente, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Antes era, bueno, la capital federal. Y Buenos Aires es, por cierto, el lugar donde reside el gobierno federal y el lugar donde se toman las decisiones. Muchas de las cosas que ocurren en Buenos Aires están originadas en las necesidades o en las oportunidades del gobierno federal. Muchas de las cosas que le atribuimos a Buenos Aires están vinculadas en las necesidades o las oportunidades de la ciudad autónoma. Nosotros vamos a enfocarnos ahora en la provincia de Buenos Aires, pero teniendo presente que estamos necesitando distinguir las tres realidades. Porque en la provincia de Buenos Aires viven 17,5 millones de personas y en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas. O sea, 20 millones de los 45 millones de argentinos vivimos en estas dos jurisdicciones tan imbrincadas, tan cruzadas las unas a las otras. Este libro pretende entonces, como ya se ha dicho, generar un debate sobre este tema, porque los resultados de... Nosotros vamos a limitarnos a los resultados en los cuales nosotros podemos ser protagonistas. Lo que ocurrió en los últimos 20 años, en lo que va del siglo XXI, son decididamente pobres, por no decir pobrísimos. La realidad social de Buenos Aires es patética, sobre todo comparando con la oportunidad que tiene Buenos Aires, con el granero extraordinario, con la producción, discutimos si son 300 o 350 millones, de la capacidad alimentaria a 300 o 350 millones de personas. Es infame tener pobres entre nosotros. Es un problema de logística, es un problema de organización. Y de lo que vamos a tratar de hablar es de cómo se puede organizar. Por eso con Esteban y con Jorge Colina presentamos ahora esta sugerencia para romper la inercia y aprovechar la oportunidad de organizar una vez más a Buenos Aires. Es una vez más a Buenos Aires, para los próximos años. Pensamos no serán 3 jurisdicciones, sino 7, y todo dentro de la Constitución Nacional, y se puede hacer sin ningún gasto adicional. Este libro analiza muchos datos históricos, yo no tengo por qué no quiero referirme ahora de ellos. Lo que sí está planteando que tenemos que trabajar, cuando hablamos de federalismo, en lo que se denomina en la doctrina jurídica federalismo de concertación. Federalismo de concertación es el federalismo en donde las partes aportan sus oportunidades y sus problemas. Ya acá lo refirieron varios de los intendentes que hablaron, o creo que también fue el Chino Navarro. Pero no es aquello no es imponer aquello a lo que yo creo que tengo derecho por encima de los demás, sino es concertar. El federalismo en los países federales, en otros países federales como Alemania, como Brasil, o como los Estados Unidos, es de concertación. No es un federalismo de sumisión, no es un federalismo de que el que gana impone, es un federalismo en donde todos articulamos las necesidades. Nosotros pensamos que conforme lo prevé el artículo 13 de la Constitución Nacional, para organizar nuevas provincias en el país, en la legislatura de La Plata se puede proponer una ley que escinda la actual provincia en 4 más, generando entonces un total de 5 provincias en su territorio. Acompáñenme un minuto con estos mapas que acá presentamos. Alguien hizo referencia, Buenos Aires tiene prácticamente la misma superficie que Italia. En Italia viven más de 60 millones de personas, acá en el conjunto de Buenos Aires más la Cava, 20 millones. Bueno, cada uno de los 3 grandes territorios en los cuales estamos proponiendo dividir a la provincia sería algo así como el 30% de la superficie de Italia. Y de vuelta, en Italia viven más de 60 millones, aquí viven en total 20. Nosotros imaginamos una ciudad cuyos límites y precisiones están en el libro, que sería una provincia, que sería Buenos Aires del Norte, y imaginamos que hay razones para que la capital de esta provincia fuera San Nicolás, que tiene antecedentes históricos de ser cuna de la Constitución, que tiene perfectamente una ubicación y instalaciones que no requerirían grandes esfuerzos para acomodar instalaciones gubernamentales. En esta provincia, tal como está diseñada acá, viven 2.200.000 argentinos. 2.200.000 salen de la dependencia de La Plata y pasan a la dependencia de San Nicolás, y nada está más lejos de 400 kilómetros de la ciudad capital.
La segunda provincia que imaginamos es la provincia de Buenos Aires del Sur. Así la proponemos denominar, tomando como capital a Bahía Blanca y retomando acá un proyecto que en 1901 Carlos Pellegrini, por entonces senador por la provincia, presentó e hizo aprobar en el Senado de la Nación. Luego no se aprobó en diputados y ahí quedó, pero hasta el diario de Bahía Blanca se llama la nueva provincia, o se llamaba, ahora lo han diluido. Bueno, en esta provincia viven algo así como 1.350.000 personas. La tercera provincia que nos imaginamos en el interior bonaerense es la provincia que denominamos Buenos Aires Atlántica. Y la capital la estamos imaginando en Mar del Plata. Tiene claramente fuerte incidencia costera sobre el Atlántico y, como ya refirieron antes, hay varios municipios que se relacionan o que se referencian con él. Toda la división que estamos proponiendo respeta puntillosamente las divisiones municipales, excepto en La Matanza, en donde proponemos la división en dos. Todos los demás es mucho más fácil de realizar porque quedan, en el caso de Buenos Aires Atlántica, quedan 28 municipios, en el caso de Buenos Aires del Sur quedan 33 municipios y 40 municipios pertenecen a Buenos Aires del Norte. Vale decir que desde el punto de vista de la organización administrativa esto es bastante simple. Paso un minuto a ver lo que proponemos para el conurbano. Y en este sentido estamos pensando en dividir básicamente en dos regiones. Una hacia el norte, desde la Cava, obviamente, y la Costa del Río. Una hacia el norte por el Tigre y que concluye en Luján. Cierra por Rodríguez y Marcos Paz, así que cada cual puede buscar dónde está. Y toma la mitad sur de La Matanza. La mitad sur de La Matanza no es la mitad poblacional, pero es aproximadamente la mitad poblacional. Imaginamos que la capital de esta provincia, que pensamos que se puede llamar Luján, es justamente Luján, y lo que produce esto es girar la mirada hacia el interior bonaerense, girar la mirada hacia los espacios posibles de organización sin riesgos o sin la hipoteca que significa lo que ya tenemos mal construido. Por último, cierra la propuesta con la organización de la provincia del Río de la Plata, cuya capital queda radicada así en la ciudad de La Plata y que toma la mitad norte, la parte con menores dificultades de La Matanza, va por Lomas, Lanús y Avellaneda hasta la costa del río y después baja hasta Berisso, Bransen y Cañuelas. Estas tres regiones, Bransen, San Vicente y Cañuelas, le dan a la provincia un pulmón verde extraordinario en donde se puede pensar en hacer radicaciones industriales o radicaciones de clústeres que sirvan para generar oportunidades laborales para la gente. El último dato que quiero poner sobre la mesa antes de dejar el tema es que alguien ya lo adelantó. Y está en un cuadro en el libro, creo que es página 74, algo por el estilo. Con estas 5 provincias creadas, la menor de estas provincias, que viene a ser la provincia atlántica, la que tiene menos habitantes, que queda en el 13º lugar del cuadro de tamaño por habitante poblacional, es la menor, estoy diciendo, está más poblada que el Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut, Formosa, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. Vaya si está subrepresentada Buenos Aires, que todas estas provincias históricas son más pequeñas en términos de población que la menor de las 5 que estamos imaginando. Bueno, el último punto al cual yo me voy a referir tiene que ver con el tema de las regiones, al cual ya se refirió varios entre ustedes, pero especialmente Joaquín de la Torre. El tema de las regiones es un tema extraordinariamente importante, que es un desarrollo del constitucionalismo de los últimos 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que en Europa se dio mucho, y que en la Argentina se dio mucho a partir de los años 80 y 90. Tuvimos 8 regiones, una cosa fue muy productiva. Ahora, en los últimos 15 o 20 años esto ha caído un poco en desuso.
Nosotros imaginamos dos regiones. Una región en Buenos Aires, una región llamada Buenos Aires, que tiene las 3 provincias del interior, y una región urbana federal que tiene las 2 provincias de Luján y del Río de la Plata, más la ciudad autónoma. ¿Por qué creemos que las regiones son relevantes? Porque desde el punto de vista de la logística, todo se desarrolla ahí dentro, todo se puede tratar con escala, todo se produce en enorme economía de escala, enorme relevancia eso, y porque además ayudan a preservar las identidades, los folclores y las culturas regionales. Bien, por último, el libro se ocupa, y de eso los voy a pedir que lo consulten después en el libro, se ocupa de la necesidad de renovar las ciudades. La renovación de las ciudades es una cosa también extraordinaria porque se puede hacer a partir de lo que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que son objetivos creados por Naciones Unidas o dictados por Naciones Unidas, que la Argentina suscribió en el año 15 y la provincia decretó obligatorios en el año 18. Si nosotros pudiéramos generar que en 30 de las ciudades, están identificadas en el libro, en 30 de las ciudades pensáramos en recrearlas a propósito de estos objetivos del desarrollo sustentable, la calidad de vida sería extraordinaria. Todo el mundo, digamos, de la naturaleza sería recuperable y sería una razón para movilizar a toda la gente y a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay un extraordinario espacio de trabajo que se moviliza en las ciudades si nosotros las repensamos detrás de los objetivos del desarrollo sustentable, que nos proponen metas que deberíamos de cumplir para el fin de esta década en el año 1930. Bueno, Esteban Bullrich nos convocó a Jorge y a mí, que veníamos reflexionando, pero de una manera inorgánica con este trabajo, así que solo me queda agradecerle a Esteban su invitación y su generosidad en todo este proceso interesante, el debate que hemos ido teniendo, y en el cual nosotros nos gusta agregar que desde la filosofía y desde la fe, lo que nos falta por conseguir ahora es el alma, que es el motor de la vida para cambiar esta realidad que podemos mejorar en la Argentina. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Va a cerrar el encuentro Esteban Bullrich, pero voy a pedir a Jorge Colina que nos dé su mirada rápidamente. Muy brevemente, para darle espacio a Esteban. Quería resaltar 4 cositas. Una es que lo pensamos también como que le vamos a regalar 3 hermanitas productivas a las provincias productivas de hoy, a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Eso va a mejorar muchísimo la representatividad a nivel nacional. 3 provincias más productivas. Lo segundo, siempre nos preguntaron, ¿y el gasto político de esto? Y la verdad que también daríamos la oportunidad de mejorar la política en la provincia de Buenos Aires, porque dada la distribución que hay de departamentos, quedarían legislaturas, y que de paso deberíamos aprovechar para hacerlas unicamerales, como lo hizo Córdoba en el 2000, legislaturas con entre 25 y 30 legisladores. Hasta incluso podría llegar a ser poco, con lo cual, digamos, hasta mejoraríamos el gasto de la política. El tercer punto, el tema de la coparticipación. La ley 24, la actual ley de coparticipación, sabemos que discriminó a la provincia de Buenos Aires y la dejó con 10 puntos abajo, una cosa así. Ahora hay que volver es la oportunidad de revisar las reglas de la coparticipación. Y ahí proponemos en el capítulo 6, tratemos de no ir a una nueva coparticipación. Lo que tenemos que hacer es distribuir las potestades tributarias, concretamente. Lo que tenemos que hacer es que todo el impuesto a las ganancias se lo quede la nación y que todo el IVA se lo quede en las provincias. Las provincias pueden unificar IVA con ingresos brutos y van a tener un solo impuesto a las ventas. Y luego cada provincia se queda con el impuesto que genere el valor agregado de su provincia. Va a ser un enorme incentivo a que las provincias generen valor agregado. Y la última, cuarta, todos nos preguntan, ¿es viable esto? Y nosotros creemos que sí, porque la economía política es favorable. Piensen ustedes que las 3 provincias estas seguro que están a favor de ser provincias. Y las del conurbano también van a estar a favor, porque muchos de esos intendentes sueñan con ser gobernadores. Y la única forma que sean gobernadores es de esta. Gracias. Bueno, Esteban,
Usted es el dueño. Buenas tardes a todos. Como saben, en honor a mi abuelita siempre empiezo por las gracias, en honor a la de Esteban. En realidad, mi abuela era un iPhone 8 que se llamaba Siri. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias al anfitrión Jorge Macri y su equipo, que nos ayudó a armar esta presentación, a mis amigos Joaquín de la Torre, Martín Lustó, al Chino Navarro, Andrés Malamud, Carlos Melconian, Diego Valenzuela y Fede Pinedo por prestarse al debate sin condiciones. Gracias por estar acompañándonos hoy. A los coautores, Enrique Morad y Jorge Colina, sin quienes este libro no existiría, a la Fundación Nuevas Generaciones y su presidente Julián Ovidio, a mi equipo que labura cada día para cubrir mis debilidades, y estas crecieron últimamente, a todos ustedes. La verdad que recorro este auditorio y puedo ver uno por uno cada uno de los días de los últimos 20 años de mi vida. Especialmente a Mauricio, que me ayudó a cumplir mi sueño de ser ministro de Educación de mi país. Veo a otros amigos como Horacio, Maribu, Diego y mi prima Lapato, compañeros de ruta y colegas. Quiero agradecerles también las infinitas muestras de cariño que me han prodigado estos meses y, finalmente, a mi familia, la heredada de mis padres y la construida con el amor de mi vida, puntales absolutos de todo lo que hago. Es una gran noticia estar acá. Una nueva Buenos Aires es, antes que un sueño o una idea, una aventura. Todos sabemos los desafíos enormes y los problemas gravísimos que la provincia arrastra hace una cantidad de años que ya da vergüenza. Y todos sabemos que ha habido intentos honestos de abordarlos creativamente y solucionarlos, pero el éxito ha sido esquivo. Einstein decía que si querías resultados distintos no hicieras siempre lo mismo, y con eso en la cabeza, y subiéndonos a otras propuestas en un sentido similar a la nuestra, nos planteamos la idea de que, quizás, lo que hay que hacer no es resolver los problemas de la provincia, sino a la provincia en sí misma. Digo que es una aventura porque encarar los problemas de frente, con sinceridad y abiertos a lo que sea que te devuelva el espejo, exige audacia. Exige abrirse a implementar lo que sea que surja de esa búsqueda. De hecho, en los debates que resultaron en este libro llegamos a debatir la eliminación de la coparticipación a través de la provincialización de impuestos nacionales, pero eso es otro libro. Lo que vemos es que la provincia de Buenos Aires es una unidad política mal organizada, sin identidad uniforme en sus habitantes, con al menos 5 regiones idiosincráticas identificables y que necesita que sinceremos esta realidad y que la convirtamos en algo parecido a lo que verdaderamente es. Seguir intentando contener a la fuerza a un montón de gente diferente dentro de un distrito con el que no se sienten representados es injusto, es poco democrático y es difícilmente federal. Nuestra propuesta divide a la provincia en 5, intentando mantener un equilibrio poblacional y teniendo en cuenta las regiones naturales que la integran y que todos conocemos. Desde que la ciudad de Buenos Aires se federalizó, la provincia ha vagado en una ambigüedad que es parcialmente culpable de los males que la aquejan. Difícilmente se puede liderar a un grupo de gente tan diverso sin perjudicar a unos o a otros. Es cierto que el resto de las provincias argentinas también son diversas, pero ninguna tiene la concentración poblacional que tiene la provincia de Buenos Aires, el impacto que esa diversidad tiene en la vida de los bonaerenses, el nivel de pobreza que sufren y la falta de conexión con su provincia. No pretendemos con este libro más que abrir una discusión y presentar una propuesta que creemos viable, buena y útil. La legislatura de la provincia es quien tiene la última palabra sobre estos temas y entendemos que agregar 12 senadores nacionales no es una decisión que pueda estar exenta de cálculos políticos. Pero también sabemos que la salida es por este lado, que la provincia necesita que le aliviemos la carga imposible de ser un distrito forzado y que los bonaerenses tienen derecho a que su representación sea más fiel a lo que en verdad son. Confiamos en que la dirigencia política bonaerense tenga el coraje y la honestidad de llevar adelante este debate, que se ha demorado muchísimos más años de lo que debería.
Gobernar es tomar decisiones difíciles, muchas veces en contra del interés personal. Bonaerenses, a las cosas. Antes de terminar, quiero pedir un fuerte aplauso para Inés Brizuela y Doria. Inés es intendenta de La Rioja y está dando el buen combate contra quienes por acá conocemos como los varones que en el interior se llaman señor. Inés es intendenta de La Rioja y está dando el buen combate contra quienes por acá conocemos como los varones que en el interior se llaman señores feudales, pero en esencia es lo mismo. Es la mala política la que hay que erradicar. Todo nuestro apoyo en tu lucha, Inés. Como decía al principio, no pretendemos con este libro más que abrir una discusión y presentar una propuesta que creemos viable, buena y útil. Hoy hemos visto a gente de mi fuerza política en desacuerdo con nuestra propuesta y a personas que uno pensaría que en las antípodas de mi posición ideológica de acuerdo con ella. A lo largo de estos 20 años me ha pasado infinidad de veces. Créanme, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Solo se requiere vencer prejuicios, hacer silencio y escuchar al otro. No podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo. Los bonaerenses no pueden esperar, el resto de los argentinos tampoco. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hasta la próxima. Una cosa más, siempre me gustaron los abrazos bien dados, pero ahora tengo mi gastrotoma por lo que les pido calidad en las muestras de cariño, por favor. Una cosa más, siempre me gustaron los abrazos bien dados, pero ahora tengo un gastrotoma por lo que les pido suavidad en las muestras de cariño, por favor.